Diálogos divergentes con Stephanie Maldonado Pérez y Juan G. Ramírez. Todo acercarse es poesía. Mirar adentro de las cosas, el cálido aleteo de la luz queriendo señalar el futuro, comenzarlo al menos. No me gustó la vida y quise devolverla, pero no supe a quién. Luego, por culpa de un reloj que danzaba en la pared, logré aceptar que soy la obra maestra de un autor desconocido. Buenas noches, estamos en el tercer episodio de Diálogos Divergentes, hoy con un escritor que yo admiro mucho y que a Bogotá le debe mucho, porque tuvo un espacio maravilloso en el centro de Bogotá que fue un renacer en la cultura de su época. Fue un sitio realmente relevante. Estamos con Carlos Luis Torres, el antiguo librero y creador de Lubina. Y hoy lo invitamos a hablar de un escritor fantástico, uno de los grandes escritores de la literatura universal, digo yo. Un escritor que curiosamente es polaco, pero que creó una gran influencia en la literatura inglesa. Vamos a hablar hoy de Joseph Conrad y quiero empezar, Carlos, por agradecerte que hayas aceptado esta invitación y que nos cuentes de Joseph Conrad, de su vida, de su obra, del hombre. Stephanie y Juan, ustedes saben que para mí es un placer hablar con ustedes. Y cada vez que me invitan a diferentes cosas en esta cantidad de años que nos conocemos, lo acepto con el mayor gusto. Y hablar de Conrad es de los placeres literarios que uno se puede dar de vez en cuando en la vida y releerlo. Él se llamaba Joseph Teodoro Konrad Korczeniowski. Nació efectivamente, como lo dices, Estefanía, nació en Polonia. En esa Polonia que anteriormente pertenecía al Imperio Ruso en el año de 1857. Hoy Ucrania. Y antes pertenecía a ese gran imperio y posteriormente era de una de las repúblicas socialistas soviéticas y luego Ucrania. Y murió en el año 1924, el pasado 3 de agosto cumplimos 100 años de la muerte de Joseph Conrad, como se llamó posteriormente. Él se quitó ese nombre largo y dejó simplemente, cuando se nacionalizó en Inglaterra, cosa de que hablamos posteriormente, que se llamó simplemente Joseph Conrad con C. Y nació en una ciudad que se llama Berdichev. Debe pronunciarse Berdichev. Berdichev. Joseph Conrad fue un hijo de un hombre que era un radical, un hombre independientista, que en el año 1857 cuando nació Joseph, ya había traducido a Shakespeare. Entonces nació en una familia de un hombre intelectual, un anarquista, un independentista, un hombre que que trabajó en la clandestinidad y fue condenado. Le dieron la pena máxima y antes de tener la pena máxima le dijeron días antes que lo iban a disminuir su pena y lo mandaron al destierro, a Siberia. ¿Sabe que en ese perdón, interrumpo un poquito, pero en ese aspecto se parece un poco a Dostoyevsky, ¿no? También cuando ya estaba, le cambian la pena,
José Conrad también fue enviado a Siberia, ¿no? Allí a trabajos forzados. Su madre muere de tuberculosis y posteriormente su padre, cuando ya está liberado de una condena de varios años, 7 años en las cárceles de Siberia. Entonces Joseph Conrad, desde un niño a los 7 años, queda huérfano y queda a la merced de su tío. Y siendo un adolescente, se vuela de la tutela de su tío, se despide y decide convertirse en marino. Claro que viaja, pasa por Francia y luego termina en Marsella. Esos años en los cuales se caracterizan por ser un niño introvertido, demasiado tímido, lector, marginal, huérfano, bajo la tutela de un tío absolutamente castigador, hacen que él, en contra de las advertencias de su tío, se huele y posteriormente se enrola en un barco, el Mont Blanc, ahí en Marsella, y se dedica un tiempo, no está muy claro, a viajar de puerto en puerto, a traficar. Lo cierto es que durante esos años... Traficar con armas, dicen algunos. Sí, traficar con armas. Como Rambo. Se dedican a unas cosas bastante ilegales, pero dicen algunos que en ese tráfico de armas le llevó unas armas a los carlistas. Sí. Le llevó unas armas a los carlistas. Yo hace muchos años escribí un cuento sobre ese tema, que lo debo rescatar, es un compromiso que debo hacer conmigo mismo, rescatar y por lo menos releerlo, a ver qué tanto lo veo a estas alturas. Pero él trafica con armas y le lleva unas armas a los carlistas en la costa oriental de España y desembarca allá. Ellos entregan las armas, y se quedan unos días en unos puertos españoles en los cuales él se enamora, se vuelve un jugador y se dispara un balazo en el pecho. Al igual que Silva, le pregunta al médico dónde queda el corazón, y se dispara un balazo porque tenía una pérdida amorosa terrible, porque además había perdido financieramente todo por ser un mal jugador y además porque tenía una condición de traficante que lo ponía en una condición absolutamente marginal y en una depresión absoluta. Se pegó un disparo, afortunadamente no murió. Tenía 20 años en ese tiempo. ¿20 años? Posteriormente dice la historia de su biografía, que fue y viajó al Caribe, que entró a Cartagena, que entró al Darién, que estuvo en Panamá, que tocó varios puertos colombianos. Lo cierto es que hay una referencia de García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, en la cual absolutamente García Márquez hace una cita clara en la cual un hombre de nacionalidad polaca de apellido Korzeniowski vende las armas y entrega las armas a los revolucionarios que en ese tiempo se sublevaban en Colombia en contra del gobierno, y vende las armas, y García Márquez, en punto aparte, dice: posteriormente él se llamaba Joseph Conrad. Yo me quedé pensando que qué peligro Fermina con un arma. Y el pobre Florentino Ariza. Me gustaría, Carlos, ese periodo en Malasia. Él se va al lejano oriente. ¿Cómo fue? ¿Qué sabe o qué se sabe de ese periodo? Porque allí él escribió un libro que se llama Juventud, un poco donde relata como ese episodio, ¿no? Sí, y tal vez para mí donde mejor se refleja es en Línea de sombra.
Línea de sombra es una novela exquisita, una pequeña novela exquisita, que relata la juventud de Joseph, en la cual le dan por primera vez un navío. Y él está en Oriente cuando le llega en la novela, que es la novela más autobiográfica que él ha escrito. Parece que las frases que están en la novela son exactamente los recuerdos que él tuvo de las conversaciones en un club de naviera en un puerto oriental, donde él se sienta y lo contratan para que para que dirija un barco. Hay algo en Conrad, y es que él tuvo el privilegio de hacer esa transición entre el barco de vela y el barco de vapor. Y entonces él participó, y como dice Carlos, primero estuvo en veleros, luego estuvo en el barco a vapor, ¿no? Entonces él como que sufrió esos cambios y esa transición. Claro. El primer, por lo menos en Línea de sombra, el barco que él es por primera vez el capitán es un barco de vela. Es un barco de vela que se llama el Otago. Y el Otago se lo dan porque el capitán del barco, el Otago, murió y lo trajo a Singapur. Lo trajo a Singapur el segundo a bordo. Y allá en ese club de marineros contratan al joven Joseph Conrad para que maneje, para que dirija, para que lleve ese barco. Línea de sombra, Stephanie, es la sombra que produce una montaña cuando está saliendo el sol o cayendo el sol. O sea, la montaña pone una línea de sombra sobre la llanura. Atravesar esa línea de sombra de la claridad a la oscuridad, de la mentira a la verdad, o al contrario, es lo que hace Joseph Conrad. Es pasar de la juventud a la adolescencia. Y él, de alguna manera, en Línea de sombra, lo que hace es pasar de esa de esa adolescencia a la madurez. Pero lo que no he dicho es que ustedes me invitaron a hablar de un escritor que tiene unas características fundamentales: la ambigüedad, el extrañamiento, la capacidad para reflejar la psicología del personaje, el manejo maravilloso de la aventura, la construcción de algo interior en los hombres que es su moral. Me gustaría, bueno, ya vamos a entrar en esa parte de la obra, que a mí me parece la parte fundamental. Pero lleguemos a ese punto donde él cambia esa condición de marino, de hombre de mar, y se vuelca a las letras, para ya entrar a la obra de él. Joseph Conrad trabaja de marino y va, como dijiste, a Malasia, a Birmania, a todos los puertos orientales. Cuando tiene 33 años, después de haber capitaneado varios barcos, se radica en Inglaterra. Allí él tiene 33 años y decide nacionalizarse y escribir su primer cuento. Se le publica su primer cuento y él decide dedicarse a las letras. Creo que había pensado que era la oportunidad de utilizar una cosa en la que él se sabía fuerte, que es su capacidad de manejar el idioma. Él aprende el inglés tardíamente, pero tiene un gran manejo del idioma inglés. El mismo Javier Marías, que es uno de los escritores que y lo tradujo también, que le ha dedicado tiempo a Conrad,
Dice que Conrad tenía la capacidad de utilizar los adjetivos más periféricos y que no calificaban al sustantivo inmediatamente, sino que utilizaba las cosas más exquisitas, y traducirlo a él es un harto de delicadeza. Entonces él empieza a escribir y se dedica a escribir. Y se dedica a escribir en Londres bajo otra nacionalidad, y siempre lo que escribió lo escribió en inglés. Su primer cuento es un cuento exquisito. Es más, esta tarde lo estaba releyendo porque me parece de las cosas más exquisitas que usted puede escribir en lo poético. Se llama La Laguna. La Laguna es su primer cuento. Tiene muchas dificultades. Si uno lo abre, dice uno, carajo, esto tiene todas las dificultades idiomáticas que usted se puede imaginar, pero es un cuento absolutamente exquisito. Leo la primera frase. En el fondo del camino recto trazado en la selva por el resplandor del río, el sol aparecía sin nubes y deslumbrante, posado sobre el agua lisa y que brillaba como una banda de metal. La selva apagada y sombría se alzaba inmóvil y silenciosa a ambos lados del ancho torrente. La descripción, silenciosa, pausada, milimétricamente medida, Estefanía, con palabras. Él califica absolutamente el paisaje de la misma manera que califica el espíritu de los hombres. Conrad es un hombre que hace el debido detalle para describir el paisaje que lo rodea, el brillo del agua en el mar, en el horizonte, la manera como los hombres se empinan para izar la vela cuadrada o la tercio, para mover un poquito la triangular y permitir orciar a babor, lo hace como para describir la vida y el sentimiento de los hombres. Eso lo hace un escritor absolutamente maravilloso. Lo hace una cosa que no dije y que debo decir ahorita. Es un escritor para escritores. Es decir, leer a Conrad no es simplemente el placer de leer una aventura, es de saber cómo se escribe. Pero Carlos, ya que entramos a la obra de Conrad, me gustaría, yo al comienzo creí que él se había dedicado a temas del mar. Conrad nos rescata el mar. Digamos, hubo un periodo, digamos el periodo griego de Homero, de los argonautas, de Virgilio, que el mar tenía mucha fuerza, pero el mar en la literatura de algún modo se había dejado de lado. Y luego vino Melville, Conrad, Stevenson, que nos rescataron el mar de nuevo. Entonces quisiera hablar del mar en Conrad, cómo aparece la figura del mar, pero él no solo escribe el mar, ¿no? Tú lo que me quieres decir es, o insistir, es que la obra de Joseph Conrad se basa fundamentalmente en las historias vividas por él en sus viajes, fundamentalmente al oriente, hacia Asia. Conrad decide convertirse en escritor porque se da cuenta que su vida de marino ha terminado. Es un hombre absolutamente sereno en la planificación de su vida. Él hace todos los viajes inimaginables al oriente, después de ir al Caribe, después de haber traficado en armas en el Mediterráneo, y después de haberse aventurado en unas cosas que él consideraba dos terrenos maravillosos de explorar. Uno, la aventura, pero fundamentalmente el extrañamiento. Cuando un hombre como Joseph Conrad se aventura a contar una cosa que se llama El corazón de las tinieblas, o una que creo que es la más exquisita de todas, La soga al cuello,
O la tercera, tal vez la línea de sombra, que en mi concepto son las obras fundamentales de él. Se da cuenta que ahí aparece un asunto que se llama el extrañamiento. Algo extraño sucede en la narración. En la línea de sombra, algo como un fantasma, un aparecido, se ha robado, se ha tomado, ha hurtado las medicinas que la tripulación disponía para poder salvarse de la epidemia. Algo parecido a la peste. Algo, un fantasma, deambula sobre la cubierta cuando el capitán, que es ciego, o que se está volviendo ciego, le deja el mando a un viejo, pequeño, enjuto, que es Malasio. Entonces, cuando él ha acumulado toda la experiencia que tiene como aventurero, decide sentarse a escribir. Yo quería hacer, Carlos, énfasis en lo que decía Juan del Mar, porque ahora que Juan nombraba, digamos, la escritura pues, del mar, eso ha sido desde el inicio de la humanidad. Pero digamos, cuando Ulises hace su viaje por mar, él va, digamos que de la sombra a la luz, ¿no? Porque regresa al hogar, ¿no? El viaje de Odiseo es hacia Ítaca. En el caso, digamos, de las obras de Conrad, es como bien lo dice el título, es de la luz a la sombra, ¿no? Él no va al hogar, sino justamente, como dice el título, al corazón de las tinieblas, ¿no? Entonces, tal vez por ahí también iba la pregunta de Juan sobre la simbología particular del mar en Conrad, que me parece que es un poco distinta a la que ya se tenía del mar en la literatura. No sé si a mí me parece la obra de Conrad hamletiana, le decía un poco a Stephanie, y es que casi todos los personajes tienen en cierto modo un fin trágico. Estaba leyendo, por ejemplo, el agente secreto y todos mueren, hay una matanza, la esposa mata al marido, luego se suicida, y así en el duelo también. O sea, hay como ese asunto trágico en Conrad, ¿no? ¿O no lo ve así? No, yo creo que en Conrad y en la mayoría de la literatura importante del mundo, la oscuridad y lo trágico y la entrada hacia el corazón de la oscuridad y las tinieblas es el leitmotiv más importante. Es más, la literatura de Conrad se construye no en la aventura, sino en la huida. Él huye de su tío. Él huye del dominio ruso, del imperio ruso sobre su pueblo polaco. Él huye de sus amores que lo han herido. Él huye de todo. Y para eso la única escapatoria que se tenía en ese momento, 1886, era montarse en un barco. El barco, tú lo mencionaste hace un rato, él cambia de las velas al motor a vapor. Y uno a veces dice, está en un barco de vela o está en un barco de vapor. Y creo que utiliza ambas cosas. Cuando sube Congo arriba, sube en un barco de vapor. Pero en el mar utiliza las velas. Y utiliza las velas para huir. Y cuando las tragedias suceden es porque no hay mar, como cuando en Ulises, cuando iba a Ítaca, era imposible porque no había mar, no había aire que impulsara las velas. Yo creo que el mar siempre ha sido una huida, Juan. Entonces, si la pregunta es ¿qué relación hay entre el mar y
Y Conrad, yo no lo había pensado, pero en este Como momento... obsesión psicológica, ¿no? Sí, sí, en este momento creo que el mar es el espacio donde puede ser feliz, donde puede huir, donde puede ser libre, y siempre el mar lo lleva a adentrarse en la profundidad de los ríos, donde está el corazón de las tinieblas. Usted me hizo acordar de una frase de Abilio Esteves, un escritor cubano, que decía aquí: cuando se está en un barco, el único sitio firme es el mar. Extrañamente, el mar, que es tan movible, ¿no? Tan inestable, resulta el lugar firme, ¿no? Entonces es como estar siempre en un lugar inestable, ¿no? Cuando Conrad pone el mar, pues según en todo lo que he leído de él, dicen que su literatura es psicológica en el fondo, no sé si ustedes comparten esa opinión. Yo creo que también es simbólico, ¿no? Porque el hecho de que le dé tanta importancia y peso al barco, ¿no? Del barco, pero pues sí se sabe que era el medio de transporte y todo, pero yo creo que le da una psicología al barco muy especial, ¿no? Mira, estamos en 1857 cuando nace Conrad. Nació, sí. Estamos en 1880 cuando él hace los viajes. Estamos en una época en la cual el mundo empieza a ser conocido, totalmente conocido. Estamos en una época del mercado, de traer cosas de Oriente para vender en Europa. Estamos hablando de La Plata en la segunda mitad de 1800, cuando el capitalismo estaba en esos comienzos y en su pujanza. Y estamos en el medio en el cual no era ese lugar terrible donde la tierra todavía podía ser inimaginable, era conocido. Conocíamos perfectamente hasta dónde podíamos llegar. Aunque a mí lo que me causa curiosidad, Carlos, digamos, simbólicamente hablando del barco, es como esa unión entre el capitán y el barco, ¿no? Tan así que si le hundía el barco al capitán era como, era peor que perder un amor, una mano, o si se hundía el barco era tanta la unión de, en ese caso de los personajes de Conrad con su barco, que decía como, si se hunde el barco, yo me hundo con el barco, ¿no? Casi como lo el sigue Titanic, siendo, ¿no? Pero sigue siendo. O sea, el mar es una magia absoluta con el hombre que se atreve a cruzarlo. Cuando uno se aventura a pescar en el mar, por ejemplo, yo he pescado con palangre, en una tecnología que es botar una pesa en el inicio de la corriente para que la pesa llegue hasta el fondo, y ahí una hilera de anzuelos para que los pescados que van por el fondo del mar pegados a la arena se cuelguen de un estilo de pesca muy caribeña que se llama el palangre. Cuando uno está solo con el mar, está solo. Y creo que es la aventura más importante del hombre, donde a pesar de que sabemos dónde están el norte y el sur por las brújulas o por la experiencia, nunca el hombre se ha enfrentado a lo desconocido cuando se adentra en el mar. En barco, en vela o en chalupa. Entonces, yo lo que creo es que el mar siempre ha hecho un efecto maravilloso y encantador de misterio en los hombres. De espejo, ¿no? Él tiene también una obra que se llama El espejo del mar, algo así, El espejo. No la conozco. Sí. Algo así que tiene que ver con el espejo. Pero mire que lo que usted hablaba, Stephanie, y es que los personajes de Conrad tienen un altísimo sentido del honor. Entonces, lo que usted decía, digamos, del barco, el capitán prefiere hundirse con su barco, ¿no?
En los duelistas, por ejemplo, los personajes defienden su honor hasta la muerte. O sea, y en Conrad, en la mayoría de sus textos, creo que ese sentido del honor se siente fuerte, no sé. El honor se ha perdido en estos últimos años, ¿no? Sí. O sea, Sí. el problema es que nos parece extraño porque el honor y la palabra ha perdido valor en el siglo XX y más en el XXI. Es la palabra, ¿no? Sí, en el siglo XIX el honor, el barco, la palabra, la elegancia, la distinción que significa ser capitán y mis tripulantes tenía un valor absolutamente apreciado, lo sigue teniendo, pero sí estoy de acuerdo con ello en tal vez el mayor énfasis que se hace en toda la literatura de Conrad es en esa distinción que significa ser capitán de este barco, tener la responsabilidad de llevar esta carga de carbón o esta carga de especies o de granos de un lugar a otro. O sea, ese elemento de conexión entre los puertos. Cuando uno se monta en el barco, la tierra termina y empieza otra. Acaba el límite. Bien, siguiendo con lo que veníamos hablando, Carlos, me gustaría hablar un poco del Corazón de las Tinieblas y de Amy Foster. ¿Usted quiere hablarnos de estos libros? Bien, yo recuerdo que al comienzo, y me impresionó cuando lo leí por primera vez, El Corazón de las Tinieblas, que este personaje Marlowe, no sé cómo se pronuncia, dice cuando ve la monstruosa ciudad iluminada y dice, y este también ha sido uno de los lugares oscuros de la tierra. O sea, no sé qué, me impresiona esa imagen, no dice esto es un lugar iluminado, no, esto en algún momento también fue de los lugares oscuros. Aquí, y luego dice, hace 900 años surgió la luz de este río, estaba hablando del Támesis. Fue como una llamada que se propaga en la llanura, como una llama que se propaga en la llanura, como un relámpago entre las nubes. Ojalá dure mientras la tierra siga girando, pero aquí había oscuridad tan solo ayer. O sea, él no sé si se refiere a la oscuridad del mal, y que ese mal iba también estuvo en lo que es Londres ahora, ¿no? Ese mal que él después va a narrar de que fue el Congo. Entonces, así comienza El Corazón de las Tinieblas, que me parece un comienzo fantástico. Y bueno, entonces, Carlos, me gustaría que me hablara de esas dos novelas que usted tiene ahí pendientes, del narrador, de estas cosas que nos estaba comentando, que me parecen tan maravillosas. Creo que la novela más conocida es El Corazón de las Tinieblas. El Corazón de las Tinieblas no solamente está hablando de ir al infierno, sino cómo salir y cómo llegar al infierno. Sí, de acuerdo. Hace unos minutos hablábamos, tal vez fuera de cámaras, de cómo la imagen de la libertad para los marinos sigue siendo el mar, y para Conrad, que huye de la presencia de su tío cuando era un adolescente, de la tragedia de su padre muerto, del infierno que significa una vida supremamente difícil que tuvo en la Rusia imperial, es el mar. El Corazón de las Tinieblas es el viaje de un hombre que se atreve a salir de la tierra, que es la desembocadura del río en Inglaterra, la desembocadura del Támesis, que es además un delta maravillosamente grande, profundo y de absolutamente comercio humano
en la época, comercio de mercancías, de hombres, de una cantidad de cosas. Y él se va y se aleja del río y regresa al río. La novela es como bordeando la costa africana, encuentra además de los puertos, se adentra en un delta que es la entrada al Congo. Entonces él se mete en el Congo, que es tratar de penetrar cada vez al corazón de las tinieblas. La maravilla de la novela de Conrad es que el capitán que dirige el barco es un hombre que también contratan en un club de marinos, que es el capitán Marlowe. Marlowe en la novela es un hombre al cual le ceden la voz. Es decir, la novela comienza con un narrador extradiegético, sí, y en medio de esa reunión un hombre cuenta la historia de cómo se metió al río Congo. Sí. Y es el capitán Marlowe. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Es que siempre en las novelas y en las historias de Conrad se le da una voz a un hombre, o sea, hay un narrador desde afuera que cuenta qué sucede en la reunión o en el espacio donde están hablando, y de pronto le da la voz a alguien que suele ser un capitán que quiere decir: yo quiero contarle mi historia. Y ese capitán cuenta la historia y posteriormente se la da a otro que es uno de los marinos en el barco, y uno se va como en una caja china. Abre un narrador y adentro encuentra otro narrador y adentro encuentra otro narrador, y siempre son narradores intradiegéticos, o sea, en primera persona. Que es algo no muy fácil y que hacen los grandes maestros, ¿no? Porque pasa lo mismo en el Quijote. Sí, claro. Sí, el Golem de Gustave Mayrin. Sí, claro. Un sueño dentro de sueños. Pero lo fundamental es que siempre este sueño es en primera persona. Entonces siempre está uno viendo la historia a través de los ojos y de la voz del protagonista. Entonces usted como lector siempre se encuentra en la primera línea del teatro, en la primera línea de la silla. Y por eso sentimos la presencia muy cercana. En el corazón de las tinieblas, cuando bordea la costa del Congo y penetra, se da cuenta de que uno está subiendo a través de un seto de selva hacia la derecha y hacia la izquierda, y son como paredes de selva donde se escuchan tambores, donde se escucha a lo lejos, se ven caer el brillo del cielo, del sol, de la neblina que cruza el río en las madrugadas, y a través de esas madrugadas son las lluvias de flechas envenenadas. Y el capitán Marlowe, que va río arriba con una misión de que es encontrar y rescatar a Kurtz. Kurtz es un personaje que solamente descubrimos al final de la novela, pero la sensación es que va uno entre un callejón en el cual los remeros que suben ese barco, que además son caníbales, ¿no? No solamente son negros con los dientes afilados, ¿sí? Y de pronto la comida empieza a escasear. Y uno siente la misma sensación de temor y de terror que siente el capitán Marlowe, de que esos hombres se lo van a comer porque son caníbales. Y empieza a tener miedo. Hasta que llegan a un claro de la selva, y en el claro de la selva ven un bugalú, una casa de madera donde hay un hombre que se llama Kurtz. Y Kurtz es un personaje maravilloso, Juan, porque es un hombre que es un profeta, es un hablador,
mercader. Es un ideal, digo yo. Es un intermediario en el mercado de marfil y la caza de elefantes para quitarle los colmillos y hacer fabricación de artesanías para la burguesía europea. Es un hombre que trafica con esclavos. Es un hombre que profesa una religión y está muriendo. Y ellos van a rescatarlo porque es el contacto de la colonización belga en el Es el ideal de la colonización, ¿no? de la colonización. Entonces la novela lo que hace no es describir únicamente el viaje, la aventura, sino describir el coloniaje, la esclavitud, la manera como Europa saqueó y robó y hurtó absolutamente toda la riqueza que había en el África. La colonización empezó en 1888 y terminó en 1960, cuando se creó la República del Congo, que se dividió en dos. Donde todos sabemos que en el Congo Oriental es donde habitan los 2.200 gorilas que existen en el mundo, que tienen la jiba blanca, que es lo más parecido a nosotros. Y entonces la novela lo que hace es describir la colonia europea y el saqueo y la esclavitud del pueblo africano, pero lo hace sin juzgar, lo describe. El machismo, el desprecio absoluto con el sexo femenino. Una persona que hace unos meses hablando de esto me decía, una mujer me decía, yo no puedo leer esa novela porque no puedo leer, nosotras las mujeres no podemos leer así el vejamen como Conrad describe eso. Y hacia los negros también, ¿no? Claro, pero el desprecio al sexo femenino, a las mujeres indígenas. Pero el problema no es ese. El problema es que Joseph Conrad no estaba pensando en ponerse en una posición. La importancia de Conrad es lo que conversábamos al principio. Ser capaz de describir la situación de la humanidad en el año 1888, donde todavía prevalecía en África la colonia. Por eso es que la influencia de Conrad se da en La Vorágine. La Vorágine fue publicada en 1927, ¿no? 24 la primera versión. 24 la primera versión. Es que a nosotros nos llegó la versión del 28, 27, 28 más o menos. Bueno, en esa misma época. Carlos, hay algo que tú me dejaste ahorita en la cabeza. Sí. Dices, ese viaje de Marlowe es el viaje al corazón de las tinieblas, que pensando ahorita en lo que hablábamos de los griegos se parece mucho a la catábasis, ¿no? El descender del hombre, y hablemoslo metafóricamente y psicológicamente hablando, del hombre a las tinieblas. Y es decir, pareciera que Conrad nos dice ahí, cualquiera puede embarcarse hacia las tinieblas, pero no cualquiera puede salir. Claro. Odiseo, ¿no? Odiseo, sí. ¿Quién es ese? Pregunta Odiseo. Y ese es Aquiles. ¿Qué hace Aquiles aquí? Estaba en el Hades profundo. Bueno, el asunto es, claro, el corazón de las tinieblas es ir hasta el Hades profundo a rescatar a un tipo que era un profeta. Pero este hombre que lo hace se llama Marlowe. Es un hombre marginal, es un marino silencioso, es un hombre que es un escindido, es un fuera de lugar, es un hombre que es un capitán de un navío que se aventura a trepar por un callejón en un mundo desconocido para ir a rescatar un hombre. Un hombre que además no conoce sino a través de los
susurros de los otros. Y sí, que le han encargado que lo saque. Ajá. Y cuando llega lo encuentra en ese bugalú, en ese sitio de madera donde el hombre también muere por una epidemia. Y una cantidad de conglomerados indígenas que aparecen en medio de la jungla lo adoran y gritan porque no, él era un guía, un profeta. Un profeta. La novela termina con algo maravilloso. Es que él vuelve a Europa a buscar la amante o la mujer de ese tal Kurtz. Y ahí vamos, y yo te interrumpo porque hablábamos de la importancia del honor y de la palabra, ¿no? Porque esa palabra honrada, esa palabra que se daba, hay una parte casi que en las los primeros capítulos del Corazón de las Tinieblas en las que él dice: casi que yo miento por este hombre, y yo no miento porque mentir me parece horroroso. No. Me gustaría de la cosa que hemos perdido, que hemos perdido Nietzsche, que últimamente. dice que no es lo mismo mentir para destruir que mentir para conservar. Y ahí voy eso, porque al final del libro, o sea, él se niega a mentir en el comienzo y dice: me parece horroroso, me parece que es como... sí, impúdico y de todo, porque deshonra la palabra, pero al final del libro, cuando él va en busca del amante, que ella espera que él en sus últimos momentos de agonía, Kurtz, la nombre, la piense, y no fue así, pero cuando él va a entregarle el diario a ella, miente y le dice que sí, que él en sus últimos días la pensó y que le dijo que la amaba y que tal cosa, y le entrega el diario. Entonces es como... ¿no? Qué cosa tan bonita es eso. una situación absolutamente romántica, pero además intensa. Además, ella es una mujer que tiene unos amores profundos con un hombre que está muy lejano a ella geográficamente, pero que está en su corazón. Y ella todavía aspira que ese gran hombre profeta, que es un mito, se haya acordado de ella antes de morir. Y Kurt no se acordó de ella. No se acordó de ella. Marlo, que estaba al lado, se da cuenta de que él dejó y abandonó sobre el lecho de muerte su diario, y él inventa, como tú lo dices, hace una mentira, dice una mentira, le dice: él me dijo que esto era para ti. Ajá. Y eso fue una falsedad. Sí. Lo importante de Joseph Conrad es quien construye a través de los cuentos y las novelas un personaje que es el capitán de un barco, que es un hombre que es fiel a la palabra, que es fiel a la promesa, que es fiel al compromiso que tiene de llevar un barco al otro lugar, pero sabe que cuando hay que mentir, hay que mentir. Que es capaz, como personaje que está en la periferia, de entender al otro y darle a esa mujer que estaba enamorada de Kurt la única cosa que podía satisfacer su angustia al recibir la noticia de la muerte de su amado, que es que él se acordó de ella en el último momento. Pero hay algo muy curioso, Carlos, que tú decías y que me parece lo más bonito de rescatar en Conrad. En esa catábasis, en ese ir hacia el corazón de las tinieblas, y nos narra unas escenas perturbadoras, abrumadoras, deshumanizadoras, es que al final el personaje extrae la médula de la parte más bonita del ser humano, que, como tú dices, es mantener esa integridad de la palabra, ¿no? Esa integridad también de que nos está diciendo: acá hay un mundo que me rodea y que es barbarie, miseria, subyugación, colonización, y está este personaje que atraviesa todo eso y no se mancha, ¿no? En el sentido moral, ¿no? En el sentido moral. Con todas las circunstancias de esclavismo. Sí. porque Eso lo hace contemporáneo, ¿no? Eso lo hace humano, demasiado humano, como decía Demasiado Nietzsche. humano, sí. Es por esa razón, por la manera de conformar el personaje, sí. por la manera de narrar, por la manera del manejo del tiempo,
que Conrad se convierte en un hombre que habla para los escritores. Para mí, el cuento más importante en eso que estoy hablando de la escritura es Amy Foster. Amy Foster es un cuento breve, breve es un 167. Breve como puede ser un escritor breve. Sí, 40 páginas en letra pequeña. Amy Foster es la historia de un hombre que tal vez es de los Cárpatos. Y en la gran hambruna europea, una cantidad de estafadores y de incautos como hoy le dicen que lo van a traer a América, donde se encuentra empleo fácilmente, y él pasa por Berlín en medio de un carruaje escondido y lo embarcan en un sótano de un barco, y el barco naufraga. Lo cierto es que él se convierte en un náufrago en las costas que el lector sabe que son las costas orientales de Inglaterra. Y el lector sabe porque la novela de Amy Foster comienza con un médico que va en un carruaje con un hombre que es el que habla, que está sentado al lado de él. El hombre que está sentado al de él, que es el que nos narra la historia, obviamente es el alter ego de nuestro amigo Conrad. El médico lo ha invitado a que pase unos días con él, siendo él un médico rural. Y en medio del carruaje de 2 puestos, tirado por un caballo absolutamente castaño, con cola corta, y que lleva en los tobillos amarrado unos sujetadores para que no se quiebren las patas en medio de los pedregales, de cuero de perro, de piel de perro. Le hace a uno el... Y eso lo describe absolutamente bien el narrador. Le duele a uno. Sí, le dice, tiene esa fuerza. una fuerza maravillosa en la palabra. Sí. El médico le dice, mire esa casa. Y él mira una cabaña y le pregunta a esa mujer, ¿y cómo está Amy? Y le dice, bien. Y él le pregunta, ¿es su paciente? Y él le dice, no, mi paciente fue su esposo. Y empieza a contar la historia, la caja china, ¿no? Empieza a contarle la historia cuando llegan a casa, y es la historia de un náufrago que cayó en esas costas, en ese barco que acabo de contar. Lo apedrearon, lo apalearon, lo despreciaron porque hablaba en un idioma desconocido, los ingleses. Los ingleses. En un pueblo de una iglesia católica, protestante, no se define absolutamente, pero obviamente sabemos que es protestante, en medio de una sociedad pacata, rigurosa, señaladora, lo convirtieron en un esclavo. Y él aprende inglés, como aprende Conrad. Sí. Aprende inglés y empieza a manejar unos términos que son aprendidos en el diario vivir con la gente, con los pastores que cuidan ovejas. Y siendo un esclavo, una niña, que es Amy Foster, que es hija de un campesino, le lleva un pedazo de pan. En medio del hambre y la desesperación, él se enamora de ella y surge hasta que se casa con ella. Tienen un hijo.
Pero no hay una historia más poética, más hermosa y más dolorosa en tierra y en el mar como Annie Foster. Hay un dolor infinito en el cual nos lleva hasta la muerte infame de este náufrago. Y es un poco, Carlos, también eso, ¿no? Eso que tiene el ser humano que ha sido desterrado. Es de una actualidad maravillosa, pero es algo más. Y conmueve mucho, ¿no? Uy, pero no solamente conmueve, hay algo más. Hay un lenguaje absolutamente poético en Annie Foster. Pero hay un trabajo psicológico absolutamente, porque esa mujer que se casa con este hombre tenía un corazón maravilloso, pero no era capaz de vivir en la sociedad inglesa de la época. Entonces se une con un extranjero, con un loco, con un extraño, con un hombre que estaba fuera de lugar, para poder dos hombres de lugar construir un mundo. Y tampoco son capaces de construirlo. Y usted me preguntaba, Juan, sobre la desolación y la oscuridad. Eso es, sí. Y eso es. García Márquez leyó a Annie Foster antes de escribir la historia del náufrago y un hombre con las alas enormes. Tiene un parentesco en el lenguaje. Tiene un parentesco absoluto en esa sensación de abandono sobre una playa y de unas miradas de unos hombres que se acercan a decirle: ¿quién es usted? Un extraño en estas tierras, un extraño en el lenguaje, un extraño en la vida cotidiana. Ya que llegamos a este tema, perdón, No, para tranquilo. continuar con el mismo, es esas influencias de Conrad, hablemos en este caso en Colombia, para no alejarnos tanto. ¿Qué tan marcadas han sido? ¿Cómo podemos leer esas influencias? No, Juan, las influencias de Conrad para los escritores latinoamericanos y especialmente para los colombianos han sido inmensas. Mira, nosotros los de hombres que vivimos en el año 2024 y los jóvenes que me pueden escuchar y que no han leído a Conrad, no se imaginan cómo los anteriores escritores de generaciones anteriores a la nuestra leyeron con el mismo entusiasmo con que yo lo estoy diciendo a Joseph Conrad. No solamente se ve en Álvaro Mutis, no solamente se ve en García Márquez, como dije, está referenciado con nombre propio en El amor en los tiempos del cólera, en la página 94. No solamente está referenciado en La vorágine, inspiró muchos elementos de José Eustacio Rivera en La vorágine, que es una ida al corazón de las tinieblas. No solamente Arturo Cova y Alicia representan los dos aventureros que se van adentro de la selva y que la novela que escuchamos y que leemos es los escritos y los manuscritos encontrados en el consulado del Ecuador que José Eustacio Rivera nos permite leer. No solamente en La vorágine, sino también en Ursúa de William Ospina. El Ursúa es un conquistador sanguinario que va y coloniza no solamente Colombia, Panamá, Ecuador, sino se mete por el río Amazonas, río abajo y luego río arriba. ¿Y no está ahí el país de la canela, que también es... No sé, claro, el país de la canela, la serpiente sin ojos y Ursúa tienen contagios de Joseph Conrad. No solamente eso, uno se da cuenta que escritores amigos nuestros, conocidos tuyos, como es Juan Gabriel Vázquez, escribe la historia de Costaguana, que es la historia de Joseph Conrad tocando las costas colombianas y las costas de Panamá en el año 1888, cuando el general Melo estaba en el poder. Entonces creo que
hemos que la presencia de este escritor polaco es muy actual. Ha sido absolutamente asimilada y permeada, en unos menos, en otros más. Magrol es el capitán Marshall. ¿Sí? García Márquez estaba leyendo naturalmente la historia de Conrad cuando escribió El amor en los tiempos del cólera. Sí, sin duda. Por eso estamos hablando de esto. Pues, es más, yo creo que más relación, señor Juan. Qué mal suena, señor Juan, ¿no? Qué bien suena, Juan. Qué más indicio que ustedes me inviten a hablar de Conrad en el octubre del 2024, para hablar de la presencia actual de este personaje. Ay, qué bueno leerlo en papel y no en internet. Qué bueno, pero Carlos, antes de que pase allá, me gustaría saber qué relación tiene su libro Barco a la Vista con Conrad. Usted dijo que iba a hablar del tema. No te iba a dejar escapar este hombre, no. ¿Qué relación tiene mi primera novela, que se llama Barco a la Vista? O sea, cuando los conquistadores llegaron a América, gritaron tierra a la vista. Y nosotros gritamos barco a la vista. Nosotros sabíamos que eso llegaba. Lo habíamos predicho. Yo creo que el único toque que tiene con Joseph Conrad es el barco. Es el mar. Es el mar. El mar. Es el mar. O sea, para mí y para todos los humanos como Conrad, el límite, la zona límite de la vida y del pensamiento del hombre se hace presente en el momento en el que termina la tierra y comienza lo fluido. Sí, de acuerdo. O sea, cuando es la línea de sombra que habla Conrad. Es el paso de un lado al otro lado. La única relación de Barco a la Vista con Conrad es el mar. Termina lo sólido en el borde y empieza lo indefinido, es un límite, y eso cambia la vida de los hombres. Barco a la Vista es una historia de amor en el Caribe en 1960, y esa historia de amor entre una mujer que se llama Chachi y un marino que trabaja en la compañía de transportes intercontinentales española de Madrid. Esta historia de amor es una excusa para hablar del descubrimiento de América. La novela es una conversación entre un hombre que es Nemesio y la estatua de Rodrigo de Bastidas. Entonces un hombre normal, marino, le habla a una estatua y la estatua conversa cada vez que el mar le moja los pies. Y hablan de eso, de la conquista, de la barbaridad que cometen los hombres contra los indígenas caribeños. Pero es una cosa que se mete entre esto. Le cuento muy sinceramente, en esa época de 1990, yo no había leído a Conrad. Conrad aparece mucho después en mi vida. Y hoy se ha convertido en una lección de escritura. Entonces, si tú me preguntas qué relación tiene con Conrad, te digo absolutamente que ninguna. Bien, Carlos, encantados con usted, con esta charla. La verdad ha sido muy edificante para nosotros. Ojalá las personas que puedan oírla también saquen mucho provecho de este autor que es maravilloso, Joseph Conrad. Nos gustaría, para terminar, no solo agradecerle, sino que nos leyese algo. Ay,
que lea algo de Joseph Conrad. Sí. Permítame cualquier cosa. Se enamoró en silencio, a capricho, quizás sin poder evitarlo. El amor llegó lentamente, pero al cabo surtió el efecto de un potente filtro. Fue amor como lo entendían los antiguos, un impulso irresistible y fatídico, un caso de posesión. Con el sol rasante en el oeste, la superficie de la pradera enmarcada por la escarpa del terreno en declive cobró un aspecto espléndido y sombrío. Una impresión de honda tristeza, como la que inspira un fragmento de música grave, se desprende de los campos en silencio. Los hombres con los que nos cruzamos pasaban lentos, sin sonreír, con la vista baja, como si la melancolía de la tierra abrumada les pesara en los pies, les hiciera inclinar los hombros y los obligara a mirar el suelo.